Hola a todos, bienvenidos a Panorama Latam. Mi nombre es Horacio Vera, soy periodista de Safras News. Aquí contamos con la presencia de Melissa Jofré, periodista acreditada en el Congreso, para analizar cuál fue el balance legislativo de este año y qué se viene para las elecciones del próximo año. Hola, Melissa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ha sido todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, tuvimos este año a lo largo de las entrevistas de Panorama Latam muchos entrevistados que nos hablaron del panorama financiero, pero tuvimos pocas conversaciones sobre el balance legislativo, un año con pocas sesiones, con pocas leyes también aprobadas, y me gustaría saber cuál es el balance que vos tenés allí a partir de tu experiencia en los pasillos y también dedicándonos al presupuesto que se podría llegar a prorrogar el del 2023. ¿Qué impacto podría tener eso, tanto en lo político como en lo económico? Sí, es verdad, hubo pocas leyes, pero no poca actividad. Fue un año muy intenso en el Congreso y creo que a pesar de, bueno, la visible y notoria minoría con la que cuenta el gobierno, con un bloque de diputados de 39 y solamente 6 senadores, y para mí el saldo positivo es para la Libertad Avanza en este primer año de gestión de Javier Milei, porque con un Congreso adverso pudo construir mayorías que le permitieron, bueno, primeramente tener las dos leyes fundamentales que buscaba, que era la ley de bases y el paquete fiscal con medidas económicas. Esto bueno, en consenso con una oposición, unos bloques que se denominaron dialoguistas, y también cuando el Congreso no se puso tan positivo para el gobierno, como sucedió con la aprobación de leyes de financiamiento universitario y de movilidad jubilatoria, sí pudo también el oficialismo, bueno, sostener esos vetos. De alguna manera, me parece que esas fueron situaciones que se anotó el gobierno, también la aprobación, justamente algo que tiene que ver con el año electoral que viene, la aprobación de la boleta única de papel, que es uno de los cambios más trascendentes desde el retorno de la democracia que vamos a tener en el sistema electoral, un proyecto que había estado congelado en el Senado, frisado, y bueno, a partir de la negociación sí política que se hizo, eh, se destrabó en el Senado y también se obtuvo esa ley. Así que me parece que el balance, si bien vemos que no hay una cantidad de proyectos aprobados muy grande, pero sí fueron algunos puntos claves que, bueno, con la minoría que tiene la Libertad Avanza, pudo dentro de todo sostener esas leyes. Pero por otro lado, bueno, podría decirte que algo negativo fue que el rechazo al decreto de necesidad y urgencia respecto de los fondos para la CIDE. Sí, es la primera vez en la historia que se rechaza un DNU, y bueno, de alguna manera ahí sí queda exhibido lo que es tener un gobierno con minoría parlamentaria. Exactamente, y hay que tener en cuenta también que el año que viene hay elecciones y me gustaría entender cuáles son los escenarios que plantean los partidos políticos. Creo que la Libertad Avanza tiene muy pocos legisladores para alcanzar un quórum el año que viene, aunque tenga un triunfo muy abultado, pero quiero saber cuál es el panorama. Recién mencionaste a los dialoguistas, qué cambios se proyectan para el año próximo en cuanto a radicales que se puedan aliar a la Libertad Avanza, una oposición peronista que también se está fragmentando. ¿Qué se puede pensar? ¿Qué alianzas, qué estrategias se están viendo para el año próximo? Sí, tal cual. Vamos camino nuevamente a una polarización como sucedió en 2023, ¿no? Durante todo el año vimos cómo tanto Javier Milei y Cristina Kirchner mutuamente se eligieron como adversarios políticos. Y bueno, dentro de esa oposición que tenemos, por un lado, la oposición más férrea en el Congreso se mostró como la oposición más dura, ¿no? Unión por la Patria, junto con la izquierda, que bueno, igualmente es más minoritaria. Pero el desafío está para justamente todo ese sector de la oposición dialoguista, donde por un lado tenés al PRO, que es más aliado, pero también tiene divisiones,
a la Unión Cívica Radical, que se ha mostrado apoyando muchas de las iniciativas del gobierno, pero en el medio se fracturó. Y hoy por hoy esa división también se ve, ¿no? En estas reuniones muy recientes que tenemos de diputados radicales con el gobierno, ¿no? Destacando cómo acompañaron las medidas en las que creían que estaban bien para el país. Bueno, abriendo una puerta a una posible alianza. Hay quienes consideran dentro del radicalismo, o los hoy denominados radicales peluca, como se le dice, consideran que todo lo que fue la alianza Juntos por el Cambio tiene que ir a un interbloque en el Congreso con la Libertad Avanza y tiene que ir a un acuerdo electoral. Esto no suena fácil, o por lo menos, bueno, el PRO sí estaría más cerca a eso, la Unión Cívica Radical creo que terminaría de dividirse con una alianza de ese tipo, y la coalición cívica está por fuera, ya ha retomado su papel autónomo, y bueno, durante la segunda mitad del año se ha mostrado también con una oposición más dura frente a medidas del gobierno. Así que la realidad es que aquellos que están, digamos, por fuera de lo que es el oficialismo o el peronismo, hoy por hoy, con los buenos datos y con la imagen positiva que todavía a un año y con un ajuste muy fuerte mantiene el presidente Javier Milei, que justamente esto coincide, ¿no? En algunos momentos del año donde cayó esa imagen del gobierno y hubo cierto, bueno, protestas de la sociedad en las calles. Ahí es donde justamente el Congreso avanzó con estas leyes que incomodaban un poco. Eh, Terminando el año, vuelve a retomar fuerza la imagen del presidente, y bueno, aquí vemos a los que están buscando un lugar cerca bueno, de este oficialismo al que ha mostrado resultados positivos en este primer año de gestión, y saben que de cara al año que viene no quieren quedarse por fuera, porque, bueno, la tercera vía me parece que nuevamente va a estar ahí en problemas en las elecciones, si bien son legislativas, y bueno, esto hace justamente la importancia de que sea, ¿no? Variopinto el Congreso, pero también, bueno, hay quienes no quieren quedarse afuera de ganar lugares. Claro, y como mencionabas al principio, hubo mucha actividad, muchas alianzas. El gobierno de Javier Milei en su primer año de gestión logró algunas leyes importantes, también algunos DNUs, uno rebotado que fue histórico, como mencionabas, el de financiamiento de la CIDE. Sin embargo, algunos proyectos quedaron pendientes, como te mencioné al principio del presupuesto, y yo pongo el ojo en el acuerdo con el FMI, que podría llegar en el primer trimestre del año próximo. Sin embargo, eso tiene que pasar por el Congreso. Entonces, ¿qué se estudia? ¿Qué alianzas pueden llegar a unirse al oficialismo para que ese acuerdo esté vigente? Bueno, en lo que fue la ley de presupuesto y eventualmente un acuerdo con el FMI, recordemos que hay un DNU también de canje de deuda que este año los gobernadores frenaron, y acá se vio un poco esto que me mencionabas antes de la división del peronismo, eh, y, y, lograron de que, bueno, no se rechace en el Congreso este DNU de canje de deuda, que entre otras cosas habilitó al gobierno justamente a no pasar por el Congreso para pedir autorización. Eh, pero respecto de la ley de presupuesto que llegamos a este fin de año sin extraordinarios, sí que se trate, porque en realidad es lo que siempre se sospechó que buscaba un poco el gobierno, ¿no? Con buenos números, con los mercados apoyando. Bueno, incluso algunos decían, no, que no meta mano la oposición en, de alguna manera, establecer una ley con ciertas medidas que no serían beneficiosas en el sentido de la orientación a la que avanza el gobierno. Pero bueno, habrá que ver cuando comience el año cuánta fuerza toman los reclamos y las deudas no saldadas que hay hacia los gobernadores por parte de Casa Rosada.
La oposición tiene un número como para emplazar a comisiones y obligar y exigir el debate del presupuesto, pero todo obviamente va a estar vinculado a la cuestión electoral, aunque en un comienzo de año, bueno, entre marzo y abril todavía no vamos a estar tan de lleno en esas cuestiones y habrá que ver si la orden de los gobernadores han mostrado que pueden de alguna manera permitir el quórum o dejar sin quórum, sea a favor del gobierno o sea en contra, ¿no? Porque tienen legisladores bueno, en los diferentes bloques, incluyendo Unión por la Patria, que atraviesa también un momento complejo de cara al año que viene, donde hay, bueno, una veintena de legisladores que están disconformes con la agenda que tiene la bancada y bueno, amenazan, podrían irse, podría haber, hay una ruptura. A ver, se han mantenido unidos durante un año y eso también se destaca porque el peronismo generalmente cuando pierde el poder se divide. Eh, Están las diferencias internas, pero bueno, esa división en caso de llegar el año próximo habrá sido un poco tardía. Y hablando de diferencias internas, recién tuvimos la noticia del desdoblamiento de elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Esto marca una puja entre la alianza que tienen el PRO y la Libertad Avanza. Y por más que sea muy reciente esta noticia, me gustaría saber cuál es tu análisis y cuál pensás que es la estrategia del PRO en la ciudad de Buenos Aires para ir cerrando esta entrevista. Bueno, la ciudad de Buenos Aires obviamente es el bastión del PRO, donde, a ver, se ha visto claramente que hay rispideces entre la Libertad Avanza y el partido gobernante. Esto se ha visto sobre todo con votaciones y con cómo se han movido los bloques en la legislatura porteña. Claramente el mensaje del desdoblamiento va en contra de, bueno, los argumentos de costo fiscal que todo el tiempo escuchamos por parte del gobierno nacional, ¿no? Y de también en esta posibilidad de eliminar o suspender las pasos a nivel nacional, que se verá también si esa discusión finalmente se busca con fuerza dar en el Congreso a comienzo del año. Vemos que va en contra acá el PRO de eso, porque el PRO tiene que mantener de alguna manera su identidad en la ciudad de Buenos Aires. Hay quienes, pero son muy pocos los del PRO que alzan la voz en contra de entregar, como se diría, el partido a la Libertad Avanza. Hay una mayoría que quiere justamente cerrar un acuerdo. Esto se ha visto en declaraciones, bueno, recientes, un poco ambiguas quizás, pero más yendo para ese lado del propio líder del partido, de Mauricio Macri. Eh, lo que pasa es que como condición Milei puso que, bueno, vayan juntos justamente en todos los distritos y este mensaje de desdoblar, bueno, ahí es un poco llamativo pensar de cómo se podría dar, ¿no? Justamente, bueno, quizás sí ir divididos en lo que son las elecciones locales y finalmente en las elecciones nacionales cerrar un acuerdo. Exactamente, también hay que tener en cuenta cuáles van a ser las figuras que se van a presentar el próximo año. Eso va a marcar mucho la estrategia por territorios. Sí, sí, seguramente toda la expectativa está puesta también sobre qué rol va a tener Karina Milei, porque, bueno, al ser elecciones legislativas, el apellido Milei ni la cara de Milei va en la boleta, boleta única, que además va a debutar, ¿no? En las elecciones. Eso también influye bastante y por eso ya ha dicho Milei que esta campaña va a ser no una campaña de personas, sino una campaña de ideas y creo, volviendo al principio de esta entrevista, que ahí es donde se van a medir nuevamente dos proyectos de país, como se suele decir. Eh, yo tampoco diría, me arriesgaría a decir que Cristina vaya a ser candidata, muchos lo dan por sentado, pero es difícil pensarla en la Cámara de Diputados. A una expresidenta, generalmente siempre el Senado es el lugar para los expresidentes.
Eh, pero bueno, sí va a haber claramente nuevamente una polarización de campaña y de discursos, ¿no? En tono, bueno, el rol del Estado y la economía que se quiere para el país. Exactamente, se juegan no solo figuras, sino también proyectos económicos de acá a 2027. Ujú. Elisa, muchas gracias por esta entrevista. Les deseamos a todos los que nos vieron este año un feliz año nuevo y para vos también, Melissa, gracias por acompañarnos como siempre. Igualmente, gracias a ustedes. Hasta pronto.